Buenos días, hoy mi equipo y yo les hablaremos sobre el modelo evolutivo en espiral. Cabe mencionar que está conformado por José Benito Lozano Balbuena, Mónica Ridairra Vargas, Daniela Paz Lezama y Miguel Ángel Laguna Cariño. Como bien sabemos, un sistema informático está conformado por un hardware y un software. El buen funcionamiento del hardware, es decir, la computadora, el teclado, la memoria RAM, el disco duro, pues es comparado con otros equipos de cómputo ya existentes, ya están hechos, por decirlo así. Sin embargo, en el software su construcción y resultados han sido cuestionados debido a los problemas relacionados con ellos. Los problemas asociados a la construcción del software pueden ser técnicos, económicos y operacionales, como por ejemplo que los sistemas no cumplan con las expectativas del usuario, que los programas se caen con frecuencia, que los costos del software son difíciles de proveer y esto hace que no cumpla con el presupuesto del usuario, es decir, sea mucho más elevado, o que la modificación del software después sea difícil y costosa, que el equipo en el que se trabaja sea viejo, sea nuevo, o que el sistema sea difícil de usar simplemente para el usuario. Para dar solución a dichas problemáticas, al desarrollar el software se han propuesto distintos ciclos de vida del software. Uno de ellos es el llamado modelo evolutivo en espiral y del que específicamente vamos a hablar hoy. Este fue propuesto por Barry Boehm y fue creado en 1988. Este tipo de modelo permite tener en cuenta los riesgos que presenta tu programa al momento de desarrollarlo. Este funciona a partir de que se analizan las distintas alternativas de proceso en el diseño, se selecciona la amenaza mayor y se hace un ciclo en la espiral. Posteriormente, si se requiere hacer un avance en el software, nuevamente se analiza, luego se toma el riesgo mayor o la amenaza mayor y se da otro giro a la espiral, así consecutivamente hasta que nuestro software sea aceptado y no requiera ser mejorado por ningún otro ciclo. Durante las primeras iteraciones nuestro modelo puede ser en papel o una especie de prototipo. Conforme avancemos en nuestro software se van produciendo versiones cada vez más complejas de nuestro sistema diseñado. El creador del modelo en espiral fue Barry Boehm, quien fue un programador analista en General Dynamics entre 1955 y 1959. El modelo en espiral es un proceso de software evolutivo, donde se conjuga la naturaleza de construcción de prototipos con los aspectos controlados y sistemáticos del modelo lineal o secuencial. Proporciona el potencial para el desarrollo rápido de versiones incrementales del software, que no se basa en fases claramente definidas y separadas para crear un sistema. En este modelo, el software se desarrolla en una serie de versiones incrementales. Durante las primeras interacciones, la versión incremental podría ser un modelo en papel o un prototipo. Durante las últimas interacciones se producen versiones cada vez más completas del sistema diseñado. El modelo en espiral se divide en un número de actividades de marco de trabajo, también llamado regiones de tareas, que se adaptan a las características del proyecto que va a emprenderse en los aspectos que se aplican en actividades de protección. 1. Determinar o fijar objetivos. En este paso se definen los objetivos específicos para posteriormente identificar las limitaciones del proceso y del sistema de software. Además, se diseña una amplificación detallada de generación y se identifican los riesgos. 2. Análisis del riesgo. En este paso se efectúa un análisis detallado para cada uno de los riesgos identificados del proyecto. Se definen los pasos a seguir para reducir los riesgos y luego del análisis de estos se plantean estrategias alternativas. 3. Desarrollar, verificar y validar. En este tercer paso, después del análisis del riesgo, se elige un paradigma para el desarrollo del sistema de software y se lo desarrolla. 4. Planificar. En este último paso es donde el proyecto se revisa y se toma la decisión si se decide continuar con un ciclo posterior al de espiral. Si se decide continuar, se desarrollan los planes para la siguiente fase del proyecto. Un modelo para el desarrollo de software es la perspectiva de las actividades que ocurren durante el diseño y el desarrollo del software. Se representan determinaciones, el orden de las etapas implicadas en el sistema y los criterios de transición asociados entre estas etapas. Por lo tanto, se trata de un modelo evolutivo que conforme avanzan los ciclos aumenta el tiempo de ejecución,
así como el volumen de código, fuente desarrollada y la complejidad de gestión de riesgos y de la planificación. El modelo espiral es el desarrollo de software de un modelo meta del ciclo de vida de software, donde el esfuerzo del desarrollo es interactivo. Tan pronto culmina el desarrollo, por ahí mismo comienza otro. El software o la aplicación se perfeccionan constantemente. El modelo en espiral es incremental, pero no respectivamente repetitivo. Las repeticiones ocurren solo cuando hay riesgos, errores o conflictos que amenazan el proyecto, cuando el producto tiene que pasar por un nuevo ciclo llamado una interacción o repetición, a diferencia de un modelo secuencial dispuesto en fases sucesivas. El modelo en espiral embona el ciclo de vida de un software por medio de espirales que hay que recorrer. Por lo tanto, en este enfoque se parece más a la creación de prototipos que en los enfoques clásicos. Bueno, ahora veremos las características del modelo espiral para el desarrollo de un software. En primera, es considerado como un modelo evolutivo porque combina el modelo clásico con el diseño de un prototipo. En ingeniería puede desarrollarse a través del ciclo de la vida clásico o el de la construcción de prototipos. El modelo espiral está compartida en varias actividades estructurales, también llamadas regiones de tareas. Existen 6 regiones de tareas. La primera es la comunicación con el cliente. ¿Qué quiere decir? Establecer una comunicación bien entre el desarrollador y el cliente. La segunda es la planificación. Es definir bien los recursos, los tiempos, es decir, organizar toda nuestra información, nuestros tiempos, para que todo salga bien. La tercera es los análisis de riesgo. Aquí implica el modelo del espiral porque es requerida para evaluar los riesgos técnicos. La cuarta es la ingeniería. ¿Esto qué quiere decir? Es como construir o representar una aplicación. La quinta es la construcción y adaptación. Es requerida para construir, probar, instalar y proporcionar el soporte de un usuario. Y por último, la sexta, que es la evaluación del cliente. Es requerir la reacción del cliente mediante la evaluación y representación de un software. Mi nombre es Miguel Ángel Laguna Cariño y hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de control. La dimensión radial mide el coste y la dimensión angular mide el grado de avance del proyecto. Otra parte, al desarrollar y verificar y validar es mejor probar. Tareas de la actividad propia y prueba. Esas dos son las principales tareas de esa actividad. Primero tiene que ser propia y después la tenemos que probar para ver si sirve. Análisis de alteridad o identificación, resolución de riesgos. Tenemos que verificar ahí todo el proceso para ver si no hay un riesgo y a ver si lo podemos resolver bien. Dependiendo del resultado, los riesgos eligen un modelo. Puede ser desarrollado, aunque puede ser cualquiera de otros que ya existen, como formal, existencial o así por ejemplo los riesgos en la interfaz del usuario son denominantes. Un modelo de un desarrollo apropiado podría ser la construcción de prototipos evolutivos. Si los riesgos de protección en la principal consideran un desarrollo basado, se pueden transformar formales, podrían ser de más apropiado.
Las restricciones, esa es otra parte. También se le conoce como las fases de la ingeniería. Mientras el producto se empieza a planificar, se empiezan a desarrollar pruebas, así como la primera espiral. Cuando algunos de los requisitos no son tan claros, se crea una prueba de todos los conceptos. Los inconvenientes. Cuando se planifica un proyecto con esa metodología es imposible, al igual que el número de interacciones en todos sus contactos, la intervención de riesgos es una de la mayor importancia. Al igual que para grandes proyectos se necesita investigar a profundidad y la intervención profesional de muchas experiencias para que este proyecto resulte bien. Bueno, eso era todo de mi parte. Ventajas y desventajas del modelo en espiral. Una de las ventajas es que no requiere de su completa requerimientos del software para su completa funcionalidad. En la terminación de un producto, desde el final de la primera iteración, es muy factible aprobar los requisitos. Sufrir retrasos corre un riesgo menor porque comprueban los conflictos presentados temporalmente y existen la forma de poder corregirlos a tiempo. El modelo en espiral puede aplicarse a lo largo de la vida y adaptarse a lo largo de la vida del software de la computadora. Como el software evoluciona a medida que progresa el proceso de desarrollo y el cliente comprende las relaciones mejor ante riesgos en cada uno de los niveles evolutivos. El modelo en espiral permite a quien lo desarrolla aplicar enfoques de construcción de prototipos en cualquier etapa de la evolución del producto. En evolución de unos sistemas ha adoptado la productibilidad. Una de las desventajas del modelo en espiral es que existe complicación cuando se evalúan los riesgos, se requiere la participación continua por parte de los clientes. Resulta difícil volver a convencer a grandes clientes de que el enfoque evolutivo es controlable. Debido a la elevada, no se aconseja utilizarlo en pequeños sistemas. Genera mucho tiempo en el desarrollo del sistema, es un modelo costoso, requiere experiencia en la identificación de riesgos, se pierde tiempo al volver a producir inicialmente una especificación compleja de los requerimientos cuando se modifica o mejora el software de la computadora. En conclusión, el modelo en espiral para el desarrollo de software es en la actualidad el enfoque más realista para el desarrollo de software en sistemas de gran escala, ya que utiliza una evolución en la creación del software, permite al desarrollador y al cliente entender y reaccionar a los riesgos en cada uno de los pasos o niveles del modelo en espiral. Pero lo más importante aún es que utiliza la creación de prototipos como un mecanismo de reducción de riesgos. También permite a quien desarrolla aplicar el enfoque de creación de prototipos en cualquier etapa de la evolución de estos dichos prototipos. Esto quiere decir que nos va a permitir modificar nuestro programa en cualquier etapa de su desarrollo. Sin más por el momento, yo espero que le haya sido de su agrado nuestra exposición y espero que tenga un bonito y excelente día. Muchas gracias, hasta luego.